El Ecuador está tomado por los tentáculos de la narcodelincuencia internacional, que ha convertido en sus dependientes y aliados a las bandas delincuenciales nacionales, como delegados de más operaciones de microtráfico, acopio, exportación de drogas, sicariato, vacunas, chulco e infiltración de sus miembros en las fuerzas del orden y en la policía, así como también en la política, compra de jueces o amedrantamiento y o asesinato de los mismos. Otros países del mundo, en especial los denominados países de economías emergentes, adolecen de esta lacra. Pareciera que los cárteles de las drogas conocen y se manejan hábilmente de manera soterrada en la geopolítica mundial gracias a su poder económico. Para tratar este tema, hemos invitado al magíster Temístocles Herbas, experto en geopolítica. Bienvenido, magíster Herbas. Modesto, buenas noches. Mil gracias por la invitación. Un honor compartir este espacio contigo. Saludos cordiales a quienes nos siguen por este importante medio de comunicación. Temístocles, la geopolítica de las drogas. ¿Qué es la geopolítica para poder entender cuál es su génesis y es factible hablar de una geopolítica de las drogas? Gracias, Modesto. La geopolítica, de manera incuestionable, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, desde las formas más elementales de organización política, pero especialmente a partir del surgimiento de los estados nacionales como los conocemos hoy. Todo esto tras el Tratado de Westfalia de 1648, en que surgieron conceptos como el balance de poder, la razón de Estado. Es así que los grandes conductores políticos han actuado geopolíticamente, quizás sin advertirlo. En esa época posiblemente no se hablaba de la geopolítica como la entendemos hoy. En términos de la génesis de la geopolítica, tenemos que movernos al menos 500 años antes de Cristo. Ya Herodoto, el padre de la historia, él ya mencionó algunos aspectos inherentes a la geopolítica. Él asoció el carácter de los hombres con el tipo de territorio y con la geografía en general. Lo propio Platón, Aristóteles, Platón dimensionó adecuadamente la importancia de los océanos en términos de sacar adelante un país. Aristóteles, algo similar, relacionó la armonía entre el ser humano y su espacio geográfico en aras de alcanzar la felicidad, decía Aristóteles. Pero bueno, llegamos al siglo XX, al término del siglo XIX, siglo XX, y pensadores como Ratzel, de las escuelas alemanas en este caso, ellos, o en este caso Ratzel, él asoció al Estado como un organismo vivo. Él decía que el Estado nace, crece, tiene que buscar nuevas fronteras, caso contrario pudiera extinguirse. Estas ideas fueron asimiladas por Rudolf Helen. Helen es un sueco, un geógrafo sueco, quien asimiló realmente las ideas de Russell y acuñó el término geopolítica. Llegamos a Karl Haushofer, es importante mencionarlo, porque estas ideas que te digo inicialmente fueron presentadas por Haushofer, quien habló de la teoría del espacio vital, y estas teorías fueron desafortunadamente asimiladas por los nacionalsocialistas, y todos conocemos cuál fue el resultado, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial. En esos términos, es importante entonces ya ir planteando un concepto de geopolítica y básicamente, un pensador francés, en este caso, un pensador francés, Yves Lacoste, menciona que la geopolítica es la ciencia que estudia los conflictos de poderes para el control de los territorios, riquezas y de los hombres que las producen. En este sentido, quisiera poner un ejemplo quizás que nos permite entender de mejor manera esta lucha de poderes por un espacio geográfico. La guerra actual entre Ucrania y Rusia quizás es el mejor ejemplo. Rusia en el año 2014, todos recordamos lo sucedido, la anexión de la península de Crimea, un concepto geográfico que obligó al presidente Putin a tomar decisiones de tipo político. Pero ¿por qué Crimea? Que ciertamente tiene una salida al Mar Negro. El interés de Rusia es generar el control en las líneas de comunicación marítima a través del Mar Negro, salir por el Bósforo, por los Dardanelos, hacia el Mediterráneo. Entonces, esa es la idea del por qué una condición geográfica, pues,
deviene en toma de decisiones políticas, para ejemplificar de mejor manera el concepto de geopolítica. Ahora bien, existe un paralelismo, ya entrando en materia respecto a la geopolítica de las drogas. Si utilizamos el mismo concepto de Yves Lacoste respecto a lo que es la geopolítica y extrapolamos a la problemática o a la definición que ya mencionamos como el tema de las drogas, tenemos que en el marco de la lucha contra el tráfico internacional y la prevención del uso de las drogas, los gobiernos, los grupos insurgentes, las organizaciones criminales que tú mencionaste en forma inicial, o los terroristas, se disputan el poder y el control de espacios territoriales. Esos espacios territoriales son las zonas de cultivo, ya sea la amapola, la coca o la marihuana, las rutas de tránsito de estas sustancias ilícitas y, por supuesto, los mercados. No mencionaré las drogas de síntesis, porque no hay un tratamiento geopolítico para las drogas sintéticas. Eh, Temístocles, si bien es cierto, estamos hablando de una lucha de poder que también asimilándola al tema actual con el tema de las drogas, el problema que vive el Ecuador al interno, al igual que otros países, eh, se entiende también la lucha de territorios y tal. Siempre se ha dicho que anteriormente se perseguía el poder político para la expansión territorial, como tú bien lo manifestaste, de ahí devino el tema de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, pero traspolándolo al tema de el narcotráfico, de los grandes cárteles de la droga, resulta que el gran poder económico de estas organizaciones delincuenciales hacen que se hagan con el poder político y a través del poder político dominar territorios. Entonces, ¿cómo hacer para ver el némesis, el origen de esta situación, que es un tema global? Mira tú, se habla de que el tráfico de drogas, en cuanto a la distribución de las mismas, hablamos de Bélgica, hablamos de España a través de Galicia, hablamos de los Estados Unidos, no solo por el tema de la frontera mexicana, sino también por puertos, ya sea californianos, etcétera. ¿Cómo entender esto, Temístocles? Modesto, a ver si capté bien tu pregunta. En definitiva, el tráfico actual el narcotráfico internacional, en rigor, mantiene una suerte de división internacional, valga la redundancia, del narcotráfico, que básicamente supone que el cultivo, la producción, la distribución y la comercialización tienen impactos diferentes, tanto en los mayores plazas de consumo, en este caso los países del norte, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, son las plazas de consumo en el primer mundo. Y en los países del tercer mundo, pues simplemente nos queda el cultivo y la producción de droga. La cuestión es quién lleva la mejor parte y como tú decías inicialmente, esto suponen ingentes recursos y desde la visión del Observatorio Geopolítico de las Drogas que está en Francia, en París, ellos tienen una idea general. No hay un doble rasero moral. Ellos dicen desde Francia, no hay una guerra contra el narcotráfico. Lo que hay es una división internacional del tráfico de drogas, en donde la mejor parte en términos financieros, pues ciertamente lo tienen los países que no cultivan la droga en este caso, sino más bien los que comercializan. Entonces, en este sentido, la gran cantidad de dinero, los ingentes recursos que esto supone, ciertamente son incorporados, son incluidos a través del lavado, por supuesto, en el sistema financiero nacional de estos países. La peor parte que le queda a los países del tercer mundo, los productores de droga, ciertamente es condiciones limitadas en cuanto a los ingresos, que son un pingo de ganancias también, pero no comparativamente con lo que pasa con los países que comercializan, en este caso Norteamérica y Europa. En ese sentido, la problemática en América del Sur tiene que ver con que el tema de la droga viene acompañado con el nivel de violencia, una violencia inusitada, la que estamos viviendo precisamente aquí en el Ecuador. Y no solo eso, la exportación de la droga de la mejor calidad se va para los Estados Unidos y miren ustedes, una droga de peor calidad, adictiva para los jóvenes,
se queda aquí en los países productores, en el caso de Sudamérica, Colombia, Bolivia y el Perú. Entonces, así las cosas, de toda la violencia destinada a limitar el ingreso de tóxicos al mercado en mayor medida que la necesaria, lo que hace es satisfacer la demanda y evitar que caiga el precio. Entonces, esos ingentes recursos, es tanto el dinero que se está hablando, inclusive se habla de que están en capacidad los carteles de pagar inclusive las deudas externas de varios países, supera con creces el presupuesto de los estados del tercer mundo. Esas ingentes cantidades de dinero compran conciencias, afectan las instituciones, y es el caso que estamos viviendo en el Ecuador, desafortunadamente. Hay un ejemplo que presenta, te decía yo, este Instituto de Geopolítica de la Droga, en un análisis que se hace en México de 4 años. Ellos calculan que hay una cosa de 40.000 muertos en 4 años. Este estudio terminó en el 2011 y claro que los franceses decían, hagamos el análisis respecto del número de víctimas por el narcotráfico, por la violencia, por el secuestro, algo análogo a lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador, versus el número de personas que pueden estar muriendo por sobredosis en los países desarrollados que consumen la droga. Pero en definitiva, la problemática es económica. Modesto, si es que contesto bien tu pregunta, el narcotráfico es una estructura paralela al Estado, mina las instituciones del Estado y ciertamente lo económico, pues, compra conciencia, se deslegitima las instituciones. Eso te podría decir en cuanto a esto, Modesto. En el 2016, en un seminario internacional de estrategia política, exponía en aquel entonces secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y manifestaba que lamentablemente en los países en los que estaba rigiendo el socialismo del siglo XXI, iba de la mano el tema de la corrupción, no solo en cuanto a los gobernantes, sino también en cuanto al cabildeo de otras naciones, por ejemplo, la compra de votos en las Naciones Unidas y en la OEA, inclusive. Entonces decía el secretario general que los petrodólares de Venezuela obtenían muchas veces votación a favor de las diversas actuaciones del gobierno venezolano o simplemente las abstenciones. Eh, Tenemos claro que el poder económico de los narcotraficantes, que se dieron cuenta de que con ese poder económico pueden acceder al poder político, y que una de las debilidades justamente de los gobiernos corruptos es justamente el tema de robarse los recursos. Y en este tema de robarse los recursos generan un vacío económico en sus países, que es lo que le permite al narcotráfico lavar los dólares. ¿De qué manera podríamos nosotros evitar? Porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Es un tema económico. A mayor cantidad de corrupción, mayor cantidad de lavado. ¿Estoy en lo correcto o no? Penosamente, Modesto, sí, la parte económica, te decía hace un momento, compra conciencias, lamentablemente, una idiosincrasia propia y muy particular nuestra hace factible que nuestras instituciones, pues, eventualmente se vean inmersas en una problemática de corrupción. No, yo diría más bien que son las personas, no las instituciones. Las instituciones se mantienen o intentan mantenerse incólumes, pero son las personas, son casos, en el caso del Ecuador me referiría específicamente, son casos aislados en donde son fácilmente captados por el narcotráfico y bueno, los resultados son evidentes, pero ciertamente la cuestión económica siempre seguirá siendo una problemática compleja de ser resuelta, y más aún en países del tercer mundo, con marginales en muchos aspectos, sin acceso a servicios, sin posibilidad de una educación integral, sin la posibilidad de un trabajo que les permita precisamente mantenerse al margen de estas actividades ilícitas. Ciertamente el tercer mundo está a expensas de esta posibilidad. Un ejemplo que quisiera ponerte, saliendo de Sudamérica y moviéndonos para el Asia. Afganistán es interesante. Afganistán, que fue invadida por la Unión Soviética en los años 70, ¿no? Y terminaron en los 90, básicamente, ellos producían otro tipo de droga, la amapola.
Pero la falta de controles, la falta de oportunidades hizo que este país se dedique precisamente a la producción de la amapola, porque no había controles, no había oportunidades. Entonces, sí, retrotraemos a nuestra problemática actual aquí en el Ecuador. Efectivamente, la problemática, la falta de educación, la falta de oportunidades, la falta de opciones que los gobiernos responsablemente puedan poner, pues generan una suerte de caldo de cultivo para que este tipo de fenómeno se dé en los términos que vienen dándose. Existe una especie de doble moral de lo que tú dices, porque la geopolítica, al fin y al cabo, estamos hablando de la política que se genera en los diversos países, en las diversas naciones alrededor del mundo, y las decisiones que sus gobiernos toman, de qué manera impactan al resto del mundo, ya que estamos en una economía y en una civilización globalizada. Pero el tema es, existe una doble moral, porque, a ver, está bien, el tema de la Gran Colombia, del Plan Colombia, perdón, del Plan Colombia, era combatir la producción. Resulta lógico o pareciera lógico que si tú combates la producción, no produces, no tienes que vender. Pero por otro lado, también se debe de atacar al consumo. ¿Y qué se ha hecho mundialmente, tanto en Europa como en Estados Unidos? ¿Y de qué de bueno trajo este plan Colombia para evitar el tema del consumo también? Porque en Europa hay lugares que son plenamente liberados del tema de las drogas. Eh, Déjame contestarte este problema explicando geopolíticamente cuál ha sido la situación del Ecuador, por qué estamos donde estamos en términos de la presencia de los carteles internacionales de la droga en el Ecuador, por qué el Ecuador se volvió atractivo eh, para los carteles internacionales. Hay una serie de hitos que nos afectan, que quisiera referirme a tres, uno de ellos el Plan Colombia que tú mencionas, pero en principio, en el año 2000, con la dolarización en el Ecuador, pues se estimuló la presencia de los carteles internacionales en nuestro país, precisamente para incorporar al sistema financiero nacional los recursos que se generan en este, entre comillas, negocio. Se calcula que en el Ecuador modesto y quienes nos escuchan, aparentemente los entendidos así lo llaman, este lavado genera 3.500 millones de dólares por año en el Ecuador. Son pues, cantidades ingentes, increíble diría yo. Entonces, en este orden de ideas, el 2000, con la dolarización, le convierte al Ecuador en un país atractivo para la presencia del narcotráfico internacional. Luego, en el año 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, al World Trade Center, el gobierno norteamericano incorpora una serie de medidas, Homeland Security, que precisamente afecta, en principio, a narcotraficantes, afecta a migrantes inclusive, y por supuesto, coarta la presencia de terroristas, que ese es el principio general del Homeland Security. Y como resultado de esto, precisamente los carteles colombianos que enviaban su carga para los Estados Unidos son los que se ven afectados por estas medidas del Homeland Security por parte de los Estados Unidos. El cartel de Medellín específicamente utilizaba de lo que se conoce las vías para envío de la droga, la vía aérea y la vía marítima. Así las cosas, se aperturó el ingreso de la droga por Panamá. Tuvieron que buscar alternativas frente a la posición norteamericana que se derivó del ataque terrorista. Entonces, el ingreso vía Panamá, vía México. Es ahí que los carteles mexicanos y colombianos comienzan a articular sus operaciones, utilizando al Ecuador, pues lo vieron al Ecuador a fin de que a través de sus puertos se envíe, pues, se envíe la droga. Ese es básicamente el segundo hito que afecta y por qué estamos como estamos. En relación al Plan Colombia, que se inicia en 1999 hasta el 1999-2000, que empezó realmente con la suscripción del plan entre los presidentes Bill Clinton y el presidente Andrés Pastrana, con una inyección inicialmente, de 2000 te decía, de más de 6.000 millones de dólares, que a la postre fortaleció el aparato represivo colombiano. Y no se aportó ni con inversión, ni con políticas de prevención, ni con medidas alternativas para quienes se dedicaban al cultivo de la hoja de coca. En rigor, se desplazó la producción al Ecuador.
un fenómeno llamado, que se le conoce en el ámbito del argot del tema del narcotráfico, como el efecto cucaracha, que básicamente es la diseminación del narcotráfico por América del Sur, Centroamérica y el Caribe, a partir del desmantelamiento de los carteles de la droga en Colombia. Te mencionaba del Observatorio Geopolítico de las Drogas de Francia. Ellos refieren que la iniciativa andina, refiriéndose al Plan Colombia, esta política antidrogas comporta también intereses geopolíticos. Ahí, para contestarte lo que tú me decías de la doble moral, hay intereses geopolíticos que en su momento la Unión Europea no compartió con los Estados Unidos. De hecho, la Unión Europea criticó este plan y rechazó la coparticipación, habida cuenta de que ellos argumentaban que todo ese ingente recurso, te decía, más de 6.000 millones de dólares, entre el 2001 y el 2010, fueron utilizados en el reforzamiento del potencial militar y policial de los grupos represivos colombianos en el marco de una lógica de guerra que no ha resuelto la inseguridad. Más bien, esto nos ha generado problemas al Ecuador. Este plan ha afectado a los países vecinos, en especial a nuestro país, merced a que las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes han sido presionados hacia nuestro territorio. Yo te decía, o mencionábamos inicialmente, el tema de la doble moral y respecto ya entrando en geopolítica, ¿cuál ha sido el interés realmente en términos geopolíticos del plan, del mentado Plan Colombia? Muchos analistas geopolíticos, Modesto, coinciden en afirmar que más allá de la guerra a la droga, la intervención norteamericana en Colombia responde pues a esos intereses geopolíticos y económicos. Recordemos que los Estados Unidos disponían 14 bases militares, en particular la base aérea de Howard en Panamá, que tras la devolución del canal a las autoridades de este país en el año 1999, tú recordarás, Estados Unidos contaba o quería mantener su presencia en el istmo bajo el esquema de un centro continental de lucha antidroga. Esta iniciativa fue rechazada por la presidenta Mireya Moscoso en 1999. Entonces, realmente ese era quizás el interés de fondo de los Estados Unidos y desde la visión de estos pensadores de Francia, decían que el interés vital para América del Norte y para Estados Unidos es el control de Colombia, con sus dos costas sobre el Pacífico y el Caribe, y de ahí la presencia militar con más de 10 bases militares. Quizás es el único interés. La lucha contra el narcotráfico siempre será un tema de discusión, ya que todo el mundo habla de la lucha contra el narcotráfico, pero los ingentes recursos que tú mencionaste inicialmente, pues nos han llevado a donde está el Ecuador ahora y donde está el mundo actualmente. Entonces, ciertamente no tenemos una solución a portas respecto a esta problemática. Algo importante que también es esencial mencionarse, que el Ecuador se encuentra entre dos países, los mayores productores de la cocaína, Colombia y Perú, con fronteras bastante permeables. Al norte, la frontera con Colombia, estamos hablando de 586 kilómetros, con N caminos, ingresos, que resulta complejo, harto complejo el control. Al sur, la frontera con Perú, con 1.529 kilómetros. Recordemos que no es solo el tema del narcotráfico el que se explota a través de estas fronteras, también el narcotráfico internacional diversifica sus actividades, realizan actividades de envío de armas, municiones, una serie de cosas relacionadas precisamente con la actividad del narcotráfico. La Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible contempla alguna cruzada mundial contra el narcotráfico. Es una pregunta bastante buena, Modesto. La Agenda 2030, firmada en 2015 por casi 190 países, tiene objetivos loables. De hecho, existen 17 objetivos en aras precisamente de buscar un mundo más justo. Se habla de cero hambre, se habla de cero miseria, trabajo para todos, saneamiento ambiental, se habla de aspectos ecológicos, pero paradójicamente los 17 objetivos que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pues ninguno habla, al menos frontalmente, categóricamente, de que se debería llevar a efecto una cruzada mundial para enfrentar el tema del narcotráfico. No lo menciona tangencialmente, ni siquiera tampoco mencionan
algo que es trascendental a mi modo de ver, que tiene que ver con los paraísos fiscales. No se hace mucho al respecto. La Agenda 2030 para este famoso desarrollo sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados, pero y es una guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el 2030. Desafortunadamente, esos 17 objetivos no precisan nada relacionado al narcotráfico. Se menciona tangencialmente las políticas de prevención para las drogas en términos de uno de los objetivos que habla de buscar salud integral para los países del tercer mundo. Se habla de medidas de prevención para el tema de las drogas, pero frontalmente no hay un tratamiento de la problemática del narcotráfico en mi análisis de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Qué tan conveniente es para aquellas empresas de armamentos el que se dé esta especie de guerra contra las drogas que hasta la fecha, lamentablemente, el Plan Colombia no ha dado el resultado que se pensaba que dé? Mira tú, paradójicamente, un guerrillero justamente de una facción que ha sido reconocida como una facción armada de protección a los sembríos de droga, de coca y de marihuana al norte, ahora es presidente de la República de Colombia. ¿Qué tan efectivo aquello y qué tan sostenible es aquello como propósito para combatir la droga? ¿O simple y llanamente estamos hablando una vez más de tema económico y de la conveniencia de estas compañías de armamento para que se sigan de una manera u otra vendiendo a aquellos que ya tuvieron su vida útil vendiéndolo a los países del tercer mundo para generar también las nuevas armas para los países del primero? ¿Qué tanto podría jugar aquello? Eh, bueno, no sé si tu pregunta va por el tema del complejo industrial militar en problemáticas de un conflicto regular. En conflictos de baja intensidad como los que estamos viviendo aquí, yo más bien diría que efectivamente hay un interés en la venta de armas para este tipo de conflictos. Pero ciertamente el dinero generado por la droga, por supuesto que va a alimentar a las empresas que venden, vía contrabando, por supuesto, las armas, fusiles largos, armas largas, cortas, que son utilizadas para estos fines. Recordemos que aquí en el país el cartel de Sinaloa es el que financia la seguridad, financia el transporte y todo lo que se viene haciendo aquí en el Ecuador. Sinaloa está aproximadamente en 53 países del mundo en donde tienen sus operaciones, incluido el Ecuador. Y ciertamente de estos recursos que se generan de esta abyecta operación, pues ciertamente se subvenciona la compra de armas que permitan precisamente dar seguridad y cumplir actividades con las directrices de los carteles en los países como el nuestro. No sé si por ahí va tu pregunta, porque el complejo militar, el complejo industrial militar es otra cosa, es la venta de armamento para conflictos regulares. Hay una serie de regulaciones que norman precisamente ese tipo de actividades, ese tipo de ventas, ese tipo de negocios con el mundo. Es correcto, pero así como para traer un ejemplo doméstico, como hay mercado de segunda mano para vehículos, también en algún momento nos vemos ante la situación de que para armamento también, que en los países del primer mundo se consideran obsoletos, tienen que vendérselos a alguien y generalmente es el mercado el de justamente el de los países del tercer mundo. Pero independientemente de ello, ya que hablamos de los cárteles internacionales, Alipo, el de Sinaloa, estamos hablando de la mafia rusa, albanesa, etcétera, etcétera. ¿Hay o no? A lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero pareciera ser que geopolíticamente en el mundo de la droga hay instituciones paralelas en este sentido. Bueno, definitivamente el mercado negro de las armas está presente para atender cualquier requerimiento, ya sea de conflictos regulares, como decía inicialmente, esto es un conflicto de baja intensidad y por supuesto, el dinero compra conciencias, compra material, existen bandas dedicadas a esto, existen los señores de la guerra, que ciertamente son los que facilitan armamentos en cualquier parte del mundo sin importar qué tipo de conflicto sea. Y por supuesto, el tema del narcotráfico no es la excepción. Así que definitivamente
estos carteles, con la capacidad económica que tienen, están en posibilidades de comprar tecnología, armamento, y te decía yo, por las fronteras muy permeables que tenemos, ciertamente por ahí nos ingresan esta problemática del contrabando de armas. ¿Cuál debería de ser las siguientes acciones a tomar dentro de lo que es el combate contra el narcotráfico geopolíticamente hablando? La legalización es una salida, la penalización del consumo es otra. ¿Cuál sería la salida? El problema del narcotráfico transnacional, esta es una problemática no inherente, en este caso del Ecuador, solo al Ecuador. Este es un problema que debería obedecer a una agenda global. Yo te decía del famoso, o de la Agenda 2030, que no contempla estas medidas, pero ciertamente debería ser una agenda global de una cruzada internacional para enfrentar el narcotráfico. Entonces el Ecuador, al tratar de enfrentar este flagelo, no lo va a lograr con éxito, y cualquier oferta de que la solución está acá adentro es un... Personalmente yo pensaría que la solución al problema del narcotráfico tiene que ser desde una visión internacional, desde una agenda global que te decía, con la participación de los países que tienen la problemática del consumo, los países que tenemos la problemática de la producción, y finalmente que los estados y los gobiernos actúen, dejen de lado ese doble rasero moral, y que definitivamente estén dispuestos a trabajar y luchar en conjunto contra este problema. Te ponía algunos ejemplos en relación al Plan Colombia, pero quizás más allá del interés geopolítico de los Estados Unidos, sí es importante decirlo, que el Plan Colombia, y en el caso con el Ecuador tuvo la posibilidad del FOL de Manta, ese equipamiento que los norteamericanos pusieron en el Ecuador para el control del narcotráfico, evidentemente son parte de la solución. La problemática es tecnológica. Enfrentar a este enemigo supone ingentes recursos que el Estado ecuatoriano no los tiene. Y hablamos de soberanía, a veces se utiliza el término de soberanía de una forma demagógica, pero la soberanía se la defiende ejerciéndola. Y esto supone ingentes recursos, supone tecnología, supone plataformas aerotransportadas de control y advertencia del espacio aéreo que nos facilitaron mientras el Ford de Mata estuvo operando, más allá, por supuesto, de los verdaderos intereses geopolíticos. Recuerda que los estados no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses, y por supuesto los intereses norteamericanos, más allá de la supuesta guerra contra el narcotráfico, tienen sus intereses geopolíticos en América del Sur. Esta ha sido una constante permanente, pero la lucha contra el narcotráfico tiene que ser con los estados que cierren filas para enfrentar a este monstruo que no es tan simple resolverlo casa adentro. Aquellos estados en que la corrupción, el narcotráfico, el transporte y también el lavado es permisible, no digo que es permeable, es abierto, definitivamente, son denominados narcoestados. ¿Cómo poder evitar la proliferación de estos narcoestados? Nos pregunta Carlos Morales. Hagamos un poco de historia. Colombia, yo recuerdo con el presidente Pastrana, años 90, 94, 98, si mal no recuerdo, tuvo ingentes recursos facilitados por los carteles. Recuerdo los hermanos Rodríguez Orejuela facilitaron su campaña política y llegó a la presidencia. Esto fue denunciado por Uribe, para poner un ejemplo de primera mano que se me viene a la mente. Y bueno, esto se hizo público, los Estados Unidos conoció de esto, le obligaron al presidente colombiano a continuar la lucha contra el narcotráfico. No obstante, él había ofrecido 4 ministerios. Es un ejemplo muy, muy palpario de la corrupción y de la participación del narcotráfico en la política y la configuración de los narcoestados. La complejidad es un tema harto complejo, no tengo la respuesta para decirte qué se puede hacer. El tema va por los valores éticos y morales de los estados, de los políticos. El tema va por ahí. No ceder a las presiones, no ceder al chantaje, no ceder al ánimo de llegar al poder por llegar al poder, sin importar cómo hacerlo. Pero ciertamente es un tema de ética.
Desafortunadamente la política no está muy vinculada en la ética en nuestro país y en muchos países. Desafortunadamente esa es la realidad. Pero no hay una respuesta específica de cómo salir de este problema, que ya Pancho Huerta lo había dicho años atrás. Estamos caminando a ser un narcoestado. Narcoestado es cuando ya el narcotráfico ha llegado a todas las instituciones del Estado, como una estructura paralela donde minan posiblemente las normas lógicas de convivencia. Entonces es harto complejo el tema, muy complejo, pero tiene que ver con tratar de vincular la ética con la política, con los griegos. Cuando nació la política era servicio. Desafortunadamente ahora la política supone servirse. Modesto, ¿estás con el apagado el micrófono? Perdón, Sori Arteaga nos pregunta si la Agenda 2030 es meramente diplomática y no va al fondo del problema que aqueja cada vez más del narcotráfico, ya sea en el consumo o en la producción o en el lavado. Es meramente política, digamos que en resumidas cuentas es meramente declarativa, sin ningún fondo que vaya a dar solución. Como todas las cosas de las Naciones Unidas en esta época, desde el advenimiento de las Naciones Unidas, preguntémonos qué soluciones han dado a los problemas del, pienso que muy pocos. Pero no obstante, yo sí quiero decirte que la Agenda 2030 tiene soluciones, por supuesto, soluciones que los 193 países signatarios de esta agenda la han aceptado. Es un trabajo de la comunidad internacional hasta el 30. Incluye temas altamente prioritarios para las regiones: la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo, con trabajo decente para todas las personas, ciudades sostenibles, trabajar contra el cambio climático que tanto afecta hoy por hoy. Entonces, no se puede aceptar tampoco que la Agenda 2030 esté mal. Pero lo que yo te decía en principio es verdad. Los temas esenciales son el narcotráfico, no son topados frontalmente y categóricamente. Esa es la verdad de las verdades. Se convierte, lo que dice quien hace la pregunta, quizás en una cuestión declarativa. Y hay que ver si desde el 2015 que suscribió la Agenda 2030 hasta la presente, qué tanto se han cumplido los objetivos de los 17 objetivos planteados y de las 169, si mal no recuerdo, objetivos o metas generadas para este plan. Habría que ver qué tanto se ha cumplido. Los estados han cumplido realmente. Estamos viviendo ahora el tema del cambio climático. Hubo muchos ofrecimientos. Entonces, al final del día, no está mal la Agenda 2030, hay que seguir trabajando, pero en rigor, los resultados de las cosas que vienen de las Naciones Unidas, en lo personal, yo diría que siempre están en deuda con la comunidad mundial. Es realmente preocupante, Temístocles, el hecho de que en un mundo donde la economía cada vez es más frágil, en el que después de la segunda mitad del siglo XX la economía norteamericana era realmente fuerte, luego se ha venido debilitando por un sinnúmero de circunstancias, el estallido de la burbuja inmobiliaria del año 8. 2012, 2008, otro problema que hubo también económico en el 2012, no se diga el atentado de las Torres Gemelas, en las que justamente en el World Trade Center operaban algunas empresas financieras que movían capitales globales, un sinnúmero de situaciones que se viene dando y cada vez la economía es más débil. La aparición de estas monedas como el Bitcoin y otras monedas alternativas que tienen muy poco control, por no decir ninguno, y que de una manera u otra también afectan a la economía mundial. Recordemos que en algún momento Nayib Bukele dio paso libre a que se pague inclusive y se comercialice bitcoins en su país. Todo esto de aquí no abona justamente a que el poderío económico de estos grandes cárteles vayan tomando geopolíticamente más poder. ¿Y cuál es el futuro de los gobiernos de los países? Es una excelente pregunta, Modesto. Ojalá tuviera la respuesta para esto, pero la presencia de las mafias, la presencia de los carteles de la droga, eh, recordemos que no solo es de América del Sur, en este caso con la coca. Recordemos que también hay la producción del cannabis, la producción de la amapola en países como
el norte de África, en Afganistán, en Pakistán, en Myanmar, que dan atención al sudeste asiático. En definitiva, es una problemática mundial de proporciones, por ponerlo de alguna forma, proporciones bíblicas, que, como te decía, en principio tiene que haber una cruzada moral, una cruzada mundial para enfrentar esta problemática. Desafortunadamente, cuando la cuestión económica es central y la cantidad de recursos, los ingentes recursos que maneja el narcotráfico, pues definitivamente se vuelve un problema complejo de ser resuelto. Te hablaba de la doble moral, el Observatorio Geopolítico de las Drogas de Francia dicen que no se está trabajando realmente, no se está luchando contra el narcotráfico. Lo que existe es poner una serie de prohibiciones, de penalizaciones al consumo y a la comercialización de la droga, precisamente para que el precio se mantenga alto. Entonces no hay realmente un interés por parte de los estados de que se controle y se ataque a la problemática que supone el narcotráfico. Entonces, si hay un problema mundial, hay un doble rasero que efectivamente es medio análogo a lo que sucedía en el siglo XIX con la guerra del opio, cuando los ingleses les obligaron a los chinos a comercializar con el opio. Los chinos se dieron cuenta que afectaban a la salud pública de su país. Inglaterra declaró la guerra y en 1842, tú recuerdas, pues le obligaron a China a entregar Hong Kong con la firma de un tratado inicuo, precisamente por el tema de la droga. Entonces, a mi modo de ver, esta problemática es histórica. Los estados anteponen la cuestión económica frente a los intereses de los estados mismos. Entonces, la cuestión económica, al igual que la guerra del opio, ciertamente se olvidó del tema de la salud, olvidaron el tema del respeto a las fronteras, del respeto a la soberanía. Y bueno, por ahí me iría yo en cuanto a esta inquietud tuya. Eh, Resulta realmente curioso, por decirlo de alguna manera amable, que gobiernos cuyos representantes son anárquicos, gobiernos anárquicos, estén como por ejemplo Corea del Norte y como por ejemplo Irán, sean justamente eh, potencias nucleares que de una u otra manera están cobijando, entre comillas, los capitales de estos grandes cárteles de la droga y que de hecho están desarrollando ese potencial nuclear con esos capitales. ¿No resulta demasiado riesgoso el que esto se dé, no se controle y que parecieran timoratos los esfuerzos que hacen las grandes potencias de Occidente para tratar de frenar aquello? Tal cual, definitivamente, el uso de los dineros del narcotráfico para estos fines resulta inmoral desde donde tú lo mires, y por supuesto la actitud tibia de las naciones del mundo pone en evidencia una doble moral. Y creo que he repetido algunas veces el término doble moral en el manejo de la problemática del narcotráfico, que deriva precisamente lo que tú dices, la cuestión de Corea del Norte, la amenaza para la estabilidad y la seguridad del mundo, por supuesto, y peor aún, vinculados con el narcotráfico en Asia. No solo es el caso de Corea del Norte, el tema de Afganistán con los talibanes. Ellos están promoviendo el tema del cultivo de amapola. Con ese dinero que se genera, compran armamentos. Entonces es una cuestión recurrente en la política mundial de los estados, desafortunadamente, esa vinculación entre el narcotráfico y, por supuesto, estos intereses protervos. Absolutamente de acuerdo contigo. Mientras estamos ya casi en 45 minutos del programa, la verdad es que el tema da para mucho más, pero yo creo que en los países que todavía no llegamos a esos extremos, como los de Corea del Norte y como los de Afganistán, que tú dices, y como los de Irán, eh, y que todavía tenemos, entre comillas, el poder de elegir a nuestros gobernantes, está en nuestra capacidad de seleccionar el voto, el que no caigamos en el peligro de, además de ser un narcoestado, de además de ser una ciudadanía esclavizada por el narcotráfico, de tratar de evitar de caer justamente en este tipo de gobiernos. ¿Tenemos la posibilidad o ya la situación está perdida para tu parecer? Yo creería, Modesto, que debemos apelar
a la democracia deliberativa. Esperemos que nuestros votantes, nuestros electores, piensen bien a quién van a dar el voto, dejar de lado la demagogia, dejar de lado el populismo. Eso es el mayor mal para un Estado, que nos puede arrastrar con candidatos de ofertas que ofrecen resultados pírricos a la postre generan resultados adversos a la seguridad del Estado. La problemática del Ecuador se ha venido gestando desde la llegada del dólar al país, como te había explicado cuáles son los hitos que ciertamente explican la situación del Ecuador. Pero una variable fundamental es la que tú mencionas, los electores. El elector tiene que apelar, como te decía, a la democracia deliberativa, entender las propuestas, tratar de entender la problemática que está viviendo el país de cara a las próximas elecciones y con un poquísimo tiempo para que quien resulte electo pueda dar soluciones a los problemas de seguridad. Precisamente ahí deberíamos centrarnos en entender las propuestas. Entonces, la demagogia, el populismo amenazan con sepultar el Estado. Esa es la realidad del país. Sin lugar a dudas, el tema de la geopolítica es un tema interesantísimo y a todos nuestros seguidores les anticipo que justamente por ser un tema de vital importancia, vamos a contar en Convergente TV con la participación del magíster Temístocles Hervas, con un programa que se denominará Geopolítica Geopolítica para todos. para todos, de manera tal que va a tener invitados de gran talante en el cual nos permitirá semana a semana analizar cuáles son las consecuencias, riesgos, peligros, aciertos y acciones que se deberían de tomar en el campo de la geopolítica, incluyendo la participación del Ecuador en aquello, porque no somos una isla, no estamos aislados, y cualquier situación que se presente en el Ecuador como en el resto del mundo tiene repercusiones. Así que desde ya los invito para que sigan el programa del Magíster Temístocles Hervas en este canal. Tus palabras de despedida, Temístocles. Modesto, mil gracias por la invitación. Gracias a quienes nos han seguido por este importante medio de comunicación. Buenas noches. Buenas noches, gracias.